Bienvenidos a la segunda parte del tutorial Giros de cabeza concretando formas, del curso de sábados en el arte de la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Mi nombre es José y vamos a continuar con la construcción de una cabeza en diferentes vistas. Bien, lo primero que vamos a ver es dónde lo dejamos en el tutorial pasado. Como podéis ver, aquí tenemos nuestra lámina básica del giro de cabeza, que va desde el frontal hasta el perfil, pasando por un 3/4, cabeza inclinada hacia abajo y cabeza inclinada hacia arriba. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es dónde vamos a situar todos los elementos que tiene una cara, que ya hemos visto en el tutorial construcción frontal de cara. Para empezar, haremos lo que hemos aprendido hasta la fecha en relación al frontal de cara, y a partir de ahí veremos qué elementos cambian según vamos rotando nuestra cabeza. En este caso mantendremos las formas que habíamos hablado y explicado en el vídeo. Primero los ojos, manteniendo aproximadamente un ojo de separación o un poquito más, dependiendo del diseño de nuestro personaje y del tamaño que queramos que tenga los ojos. Pero siempre tiene que haber esa distancia mínima entre los dos ojos. La nariz, que coincide justamente en esta parte o un pelín por arriba, según también el tamaño y dimensiones de nuestro personaje. Recordad que lo ideal es construir la nariz completa, aunque luego solamente se insinúen algunas líneas, pero es muy importante que la construcción sea completa, porque así sabremos si funciona o no de verdad nuestro personaje. En este caso, nuestro personaje tiene una nariz bastante recta. Aquí estarían las aletas laterales de la nariz y aquí el orificio de la misma. Después, la boca. La separación de la boca respecto a la nariz varía muchísimo según el personaje que queramos desarrollar, pero como mínimo podríamos poner la distancia del ojo, del ancho, en este caso de la altura del ojo, muy bien, y recordad que como máximo la comesura de los labios tiene que llegar al centro del ojo, la mitad del ojo. Continuación del labio inferior y barbilla. Bien. Aquí marcaríamos lo que sería párpado superior, que nos da la altura de la ceja. Podéis ver la altura de la ceja es el mismo tamaño del ojo, de aquí a aquí, más o menos, o un pelín menos, dependiendo de lo que queramos hacer respecto a la fisonomía de nuestro personaje. Las orejas,
No nos vamos a complicar en este tutorial mucho con ellas. Vamos a hacer una forma básica. Recordad que la parte de arriba de la oreja tocaría aproximadamente a la altura de la ceja y la parte de abajo donde tenemos la nariz. Más adelante en otro tutorial explicaremos cada elemento por separado para poder diseñarlo según el estilo que queramos, entendiendo la forma desde su simplicidad a complicarla de manera más realista o deformarla para que sea un personaje de ficción o un monstruo, un hombre, una mujer. Pero por ahora, con una forma básica, nos sirve para nuestro propósito de hoy. Muy bien. Marcamos nuestra mandíbula. En este caso, para el giro de cabeza, en principio, vamos a dejar nuestro personaje completamente calvo. En otro tutorial os explicaré más a fondo el tema del pelo, pero ahora mismo, para no complicar demasiado el tutorial, os lo vamos a dejar así. Muy bien. Para hacer nuestro 3/4 hay que tener en cuenta que este ojo, que sería el que más cerca está de nosotros, puesto que al hacer el 3/4 hay una parte de la cara que se quedaría, digamos, en un segundo plano, que el lado más alejado de nosotros. Aquí marcaríamos la distancia del ojo en relación al centro. Aquí haríamos, marcaríamos el ojo hasta donde nos llegaría, y aquí también. Aquí sucede una cosa muy curiosa, que es perspectiva. Os explico. Hay que tener en cuenta que cuando vemos algo en ángulo, dos formas que vistas de frente tendrían el mismo tamaño, al verse en perspectiva, al verse una más cerca que la otra, eso deforma el objeto que estamos viendo. ¿Eso cómo se traduce en una cara? Muy bien, pues para que os hagáis una idea, este ojo realmente no recibiría un gran cambio en relación a la primera posición, pero este ojo de aquí, el más alejado, empezaría a deformarse incluso un poco más, porque al estar en perspectiva nos encontraríamos en la situación de que nuestro ojo ya no tendría esta misma forma que aquí. Variaría sutilmente, se haría más pequeña, se encogería, para dar esa sensación. Aquí es. Para dar esa sensación de que realmente estamos viendo un ojo que está más alejado de nosotros. Aquí al estar girados veríamos la forma inclinada, cosa que aquí no veríamos, pero aquí sí está marcada, si os dais cuenta. Esta forma de aquí es esta forma de aquí. Aquí estaría la ceja. Aquí estaría la otra ceja.
Y después, esta forma que sale de aquí, aquí también la tendríamos, que sería la parte de nuestra mejilla. Antes de seguir bajando y seguir haciendo la mejilla, vamos a centrarnos en la nariz. Al no tenerla de frente, gana ese volumen que no podemos ver, pero que tenemos que tener marcado y muy pensado antes de hacerlo. Por eso es tan importante que os marquéis todas las formas. En este caso, llega a esta altura, sobresaldría aproximadamente hasta aquí. Aquí es donde le pondríamos la bolita que nos hace la punta de la nariz. Aquí tendría el orificio y aquí la aleta. En este punto, si marcamos toda la geometría a nivel básico que tiene la nariz, no dejaría de ser algo así. Simplemente tendríamos que trabajar un poquito las formas para que coincidiese con nuestro personaje y fuera reconocible. Luego claramente no todas las formas se ven. Unas se insinúan más que otras. Al principio parece que cuesta mucho, pero con el tiempo vamos viendo que sale de manera más natural. Marcaríamos hasta la altura de la boca, que estaría aquí. A la boca le sucede otro tanto de lo mismo que le sucede al ojo o que le sucedería a cualquier forma. Y es que ya solamente veríamos esta parte de aquí, que llegaría hasta aquí, y esta también volvería a llegar hasta aquí, pero al ser más corta, nuestra forma también se hará más corta. Marcaríamos en la parte del labio inferior. Al no ser un perfil completo, la boca no sobresaldría en principio el labio por el otro lado, cosa que sí sucede en el perfil. Ahí dependería mucho de si el 3/4 es más o menos forzado. Como veis, al ser un personaje con un mentón muy bajo, aquí se notaría mucho más. La oreja, que estaría más frontal a nosotros, no tan de perfil. Así es. Y aquí sucede un detalle muy importante. Cuando hacemos la cabeza de un hombre, esta protuberancia de la zona de la frente es más recta. En cambio, cuando hacemos a una mujer, esta misma protuberancia se mete un poquito más. Es más ovalada. Es algo muy característico que además ayuda a definir nuestro personaje. Aquí ya tendríamos nuestra cabeza, el cuello, el nacimiento de la otra parte del cuello, que aquí no la había marcado, estaba marcada debajo.
la ceja. Y ahora haríamos el perfil. En el perfil, el ojo, solamente veríamos uno de ellos. Pero en este perfil, si os dais cuenta, la distancia del ojo se queda prácticamente a la misma distancia que tendríamos en el frontal, pero la forma del ojo variaría. Al ir girando, nuestro ojo ya no tendría esta forma, sino que al ir girando acabaría teniendo casi esta forma, que es la que vamos a aplicar aquí. Y nuestro ojo pasaría de tener una forma redonda a ser un óvalo. La ceja quedaría a la misma altura. Claramente, al estar de perfil, también pierde tamaño para adaptarse. Eso sí, mantendría la distancia que tiene en cada una de ellas. Me explico. Aquí en la parte exterior del ojo, si os dais cuenta, es donde empieza a hacer esa pequeña curva. Aquí exactamente lo mismo. Y aquí haría exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, aquí se vería muy claramente lo que os digo del tema de la cabeza. En este caso, como es un hombre, la zona de la frente es más recta, más angulosa, si queréis. De hecho, creo que aquí me he extralimitado un poco. Aquí, más pequeña. La nariz, que quedaría a esta altura. Aquí sí sobresaldría completamente de la cara. Aquí es donde realmente ves el tamaño que puede llegar a tener la nariz. Como veis, utilizaríamos lo mismo. Digamos un triángulo para marcar la nariz. La bola que nos dice el tamaño que tiene la punta de la nariz. Y la aleta de la misma. La boca. En este caso sí veríamos el perfil completo de la boca, o sea, pasaríamos a tener que marcar perfectamente la comisura, perdón, el borde del labio, tanto superior como inferior. Y como veis, aquí realmente la boca llegaría exactamente a la mitad del ojo otra vez. Siempre hay que tomar este tipo de medidas para poder tener claras las proporciones de lo que estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, que tendríamos el labio, la parte de abajo del labio, yo por ejemplo aquí resulta que la he hecho demasiado baja, tendría que ser un poquito más alta. El final del labio, y aquí ya haríamos nuestro mentón. Y le daríamos la forma deseada. En este caso, nuestro mentón empezaría o tendría una angulosidad más marcada hasta este punto. Luego con el tiempo, si dibujáis mucho un mismo personaje, esto saldrá de carrerilla. O sea, no tendréis casi que ni pensarlo. Pero hasta llegar a ese punto hay que trabajarlo mucho
para evitar deformaciones excesivas, sobre todo en animación. En animación repites muchísimas veces un mismo personaje, muchas poses, y siempre tiene que parecerse de una a otra lo más posible y estar relacionado. Ahora aquí. Y la oreja completamente de perfil. Y aquí tendríamos el giro. Por ejemplo, aquí me doy cuenta de que la nariz sobresale demasiado. Hay muchas veces que cuando diseñamos un personaje nos damos cuenta de que a lo mejor nos resulta más fácil diseñarlo haciendo un perfil, aunque como os dije en vídeos anteriores haya mucha gente que le cuesta más hacer un perfil que un frontal, por ejemplo, o que se parezcan entre ellos, mejor dicho. Pero una vez que hemos marcado bien nuestra ruta para llegar a hacer el personaje, en este caso pues podríamos empezar desde el perfil y luego hacer los otros dos. Yo siempre considero que es mejor partir de un frontal, pero hay algunas veces que por el tipo de diseño hacer el perfil nos puede marcar más el carácter del personaje y digamos un poco la forma en la que vemos el mundo en ese momento. Y me refiero a que yo recuerdo en mi época de estudiante que prefería hacer perfiles a cualquier otra pose. Y utilizaba precisamente eso para diseñar el personaje y después de diseñarlo lo pasaba a hacer un frontal y después ya el 3/4 y la postura que tocase. Con el tiempo prefería hacer frontales, pero no importa. Hay gente que incluso se le da mucho mejor hacer 3/4 y de ahí parte para luego su diseño de personaje parte de ese 3/4 y luego ya hace el resto de vistas. Pero es muy importante que sepáis hacer todas las vistas. Siempre partir de lo más simple y luego ir a los detalles y a lo más complejo. Eso es muy importante. Muy bien. Aquí, por ejemplo, jugaríamos mucho más con la geometría, mirando hacia arriba. Aquí os recomiendo que marquéis la distancia de los ojos, que sería esta de aquí. Hay que darse cuenta que cuando deformamos no solamente de lado a lado, sino de arriba abajo los ojos, también cambia un poco su forma. En este caso, una cosa que pasaría muy habitual es que el ojo seguiría teniendo el mismo ancho, pero el alto variaría muchísimo. Veríamos mucho más la parte abajo del ojo. En este caso, si os dais cuenta, varía por el ángulo del ojo. Y nuestra ceja, por ejemplo, también variaría ligeramente su forma. Aquí el punto que seguramente nos podría costar más sería hacer la nariz, porque aquí la nariz sobresale hacia adelante, hacia arriba, y nos podría parecer hasta un poco antinatural hacerlo así, porque lo que estamos realmente es forzando una visión tridimensional
mientras estamos tratando de hacer un dibujo en 2 dimensiones. Por eso es tan importante que partáis de formas simples y teniendo en cuenta todo lo que habéis aprendido de las lecciones anteriores. Siempre mantener las distancias, porque aunque en parte esos tamaños, esas formas que hacéis en otras vistas no son exactamente iguales cuando cambiáis de vistas, sí se correlacionan entre ellas. Y a veces tienes que estar dando vueltas, muchas veces para, según qué posturas, hacer una nariz en una posición de este tipo puede llevarte perfectamente 10 minutos. Hay que pensar que los dibujos, cuando vemos a un animador trabajar, que te saca un dibujo en 5 minutos, a veces en menos de un personaje que ha estado dibujando tantas veces, en tantas posturas, que cuando tiene que hacerte pues un pequeño boceto del personaje, del diseño del personaje, te lo hacen en nada. Pero para llegar a ese punto ha tenido que dibujar 10.000 veces ese personaje, literalmente. Porque lo ha tenido que estar animando y ha tenido que hacer mover ese personaje 365 grados. Aquí, por ejemplo, no veríamos tanto la parte superior del labio, pero sí sobresaldría mucho la parte inferior. Y aquí ya llegaríamos. Como veis, estoy redibujando una y otra vez la nariz hasta que quede contento con el resultado. Porque como os digo, a mí, por ejemplo, esto es una de las poses que suele más costarme. Entonces las redibujas una y otra vez. Te haces una básica con todas las líneas, pero después tienes que volver sobre la misma y hacer el dibujo una y otra vez hasta que queda como tú quieres. Muchas veces hay que utilizar referencias. Con eso me refiero a que hay que utilizar fotografías, un espejo donde mirarte y ver cómo queda. El estudio de la anatomía, no solamente de un ser humano, sino de cualquier animal, cuando no la conocemos tenemos que estudiarla, tenemos que verlo, tenemos que dibujarlo una y otra vez. Y una vez que hemos conseguido dibujar esa anatomía, entenderla, es cuando luego podremos dibujarla y nos cueste muchísimo menos. Siempre va a haber partes que nos puedan costar más, porque aunque veáis que la gente dibuja de cabeza, yo ahora mismo pues estoy dibujando de cabeza sin ninguna referencia delante. Pero que yo ahora mismo esté dibujando de cabeza no quiere decir que no haya tenido que mirarla una y otra vez antes y haya tenido que dibujarlas una y otra vez para entender cómo funciona y luego poder no tener que mirar constantemente referencias para hacer dibujos. Eso es cuestión de práctica. La parte de abajo, la parte del ataque y aquí la cabeza. Como es la parte de abajo y si se ve, un efecto que podríamos hacer perfectamente sería poner esta zona de aquí abajo en sombra. Ahora aplicaríamos la misma norma que el 3/4 sin giro de cabeza y también un poco de este 3/4 perdón, de este 3/4 de este
de este ojo, digamos, visto en este tipo de perspectiva. Porque nos pasaría un poco lo mismo. Veríamos el ojo un poco más deformado. En este caso, deformado de dos maneras. Tanto lo meteríamos un poquito hacia adentro y le subiríamos un poco aquí porque se ve más la parte de abajo del ojo que la de arriba. Y aquí lo mismo, encogeríamos el ojo y como está mirando hacia arriba, lo haríamos más pequeño. Y aquí encajaríamos la ceja. Aquí lo mismo. Algunas veces cuando te pierdas a la hora de diseñarlo, si tienes claro dónde están tus puntos de referencia, como es el caso de la ceja, para que no se te vaya muy arriba o muy abajo, lo podrás aplicar en cualquier vista. El mentón. El otro mentón. Perdón, el mentón. La mejilla. La nariz. Como veis, tiramos el triángulo, mantenemos la forma que hemos creado y en este caso además es que veríamos un poco de la parte de abajo otra vez. Aquí veríamos el agujero de la nariz y la aleta de la misma. Pero aquí veríamos más parte de la parte de abajo de la... Eso es. Vería un poquito más para atrás, de hecho. Y esta... así. La boca. Como veis aquí también es la particularidad de al estar un poco girada. Llegaría aquí y llegaría aquí. Y el mentón. Veríamos menos la parte superior del labio. A veces incluso dejaríamos de ver por completo la parte superior del labio. Y la parte inferior gana más protagonismo. Aquí al estar la cabeza girada, también baja un poco el labio. Como si lo pusiéramos la boca un poco triste, pero realmente es por el ángulo. Pasa de estar recto a estar un poco ovalado. Entonces aquí marcaríamos. Cuanto más exagerado sea la mandíbula, no. Cuanto más exagerado sea el ángulo de la cabeza, más posibilidades hay, en este caso hacia arriba, que veamos la parte de abajo del mentón, que es esta parte de aquí. Ya. Esta es nuestra parte de arriba, que ya la tenemos marcada, pero también veríamos un poco de la parte de abajo, que por lo general, dependiendo el tema de la luz, estaría en sombra. Lo mismo. La oreja. La cabeza y el cuello.
Aquí tenemos una gran ventaja y es que cuando hacemos el perfil, si hemos hecho antes el perfil mirando hacia, bueno, el perfil normal, sin giros de cabeza, poco más se sigue la misma norma. Simplemente que en este caso, pues bueno, en el ángulo. Muchas veces, además, cuando hacemos los giros del personaje, le vamos definiendo mejor algunas partes y luego cuando volvemos a dibujar, a lo mejor le cambiamos algunos detalles. Por ejemplo, si os dais cuenta aquí, le he puesto la parte entre la nariz y la boca demasiado larga. El ojo. Al ser perfil podéis perfectamente no ver la parte de abajo de la mandíbula, sino el lateral, aunque siempre es recomendable que cuanto más información le deis al dibujo, información visual, mejor os va a quedar. En este caso la información visual puede ser perfectamente una sombra. Le da más volumen y a la vez define mucho mejor la intención de la pose. A veces, si os dais cuenta, por ejemplo, con la nariz voy batallando, porque a veces de una postura a otra parece que me cambia mucho, pero luego es cuestión de ir definiéndolo. Hacia abajo sucede lo mismo que mirando hacia arriba, pero a la inversa. En este punto, en vez de ver más, veríamos igual el ojo, igual de pequeño, igual de estrecho. Pero curiosamente, de hecho, en este punto, la cabeza está tan mirando hacia abajo que muy probable ni siquiera podría llegar a ver el ojo. Vería a lo mejor una pequeña porción de él. Pero lo que yo voy a ver aquí sería seguramente la ceja. La nariz. Al verla desde este ángulo, ocuparía muchísimo espacio. Visualmente hablando. Podría ver las aletas, pero no vería ni me insinuaría que seguramente ninguna de las partes que están relacionadas directamente con los agujeros, porque están muy abajo. Y la boca se metería casi a la misma altura de la nariz, si no por dentro de lo que visualmente estamos viendo. Recordad que cuando estamos trabajando en perspectiva, algunas veces los elementos que tenemos se superponen unos a otros. Y aquí la mandíbula, al estar en este ángulo, se vería más pequeña y también nos daría esa impresión de no llamar tanto la atención como por ejemplo en el frontal o mirando hacia arriba.
También aquí, si os fijáis, una cosa que marca muchísimo la posición de la cabeza es el posicionamiento de las orejas. En este caso, están por encima de la línea del ojo, precisamente por la posición de la cabeza. Y ahora, si os fijáis, esta parte de aquí casi es la coronilla de la cabeza. O sea, la coronilla está justo aquí, que en cualquier otra de las posiciones ni siquiera lo veríamos. La frente acabaría aproximadamente aquí. Y esto ya todo formaba de la parte superior. Mirando hacia abajo, igual que lo que hemos hecho aquí, pero con la peculiaridad de que aquí no veríamos la parte de abajo de la nariz como nos ha pasado en el resto. Pero si tenemos en cuenta todas las medidas que hemos ido haciendo con el resto, este ojo más pequeño, este un poquito más deformado, al estar en esta postura, pues gana presencia lo que sería la ceja. Aquí volveríamos a hacer lo mismo de poder ver la forma, insinuarla de la frente, más recta y hacia atrás. Aquí la zona, por ejemplo aquí, como veis, he hecho la nariz muy grande, pero no pasa nada porque la voy cambiando para que se adapte mejor a la forma de la nariz del personaje. Aquí, por ejemplo, sabemos que la aleta termina aquí por este posicionamiento. Aquí iría la boca, que si os acordáis, debido al giro de cabeza, en este caso en vez de ir recto, tiende a ir un pelín hacia arriba. Queríamos la forma de lateral con nuestra, aquí está, mentón tan particular. Aquí incluso, por debido al mentón, lo sacaría un poco más. No tengáis miedo a exagerar un poco los rasgos de vuestros personajes, eso les puede dar mucho carácter. Eso es. Esta forma de aquí sería esta forma justamente de la parte de aquí arriba de la cabeza, para que veáis lo mucho que se puede llegar a ver de un personaje simplemente girándolo. Y en el perfil exactamente lo mismo. El perfil en ese sentido tiene la gran ventaja de que mire para arriba, mire para abajo, mire de frente, no varía gracias al hecho de que al estar de perfil, lo bueno que tienen los perfiles es que no tienes cosas más cerca o más lejos en relación a la cara. Es solamente un plano, como por ejemplo en el frontal.
como podéis observar, según vas haciendo un personaje, una pose, cada vez va siendo más natural el poder dibujarlo en diferentes poses, con más tranquilidad, con más naturalidad, cada vez te cuesta menos. También puedes incluso variar un poquito al personaje. Cuando estás diseñando, lo bueno que tiene es que si no lo dibujas exactamente igual, lo ideal es que lo dibujes exactamente igual, pero si estás experimentando, hacer diferentes poses también te va a dar diferentes visiones del personaje a nivel de diseño. Con lo cual, algo que a lo mejor no te habías planteado dibujándolo de frente, dibujándolo de perfil o de 3/4, dices, anda, pues esto le queda bien, esto se lo voy a dejar, o voy a hacerle este rasgo más marcado, voy a bajar la mandíbula. En este caso, por ejemplo, aquí le he hecho mucho más cazuda la mandíbula que como realmente se la había dibujado en los otros planos. Muy bien. Si os dais cuenta, desde este punto de vista, lo importante de lo que tenéis que quedaros aquí hoy es, de esta lección, es marcar las cosas básicas: ojos, nariz, boca y rasgos característicos del personaje. En este caso, tiene una mandíbula muy marcada. Y luego lo vais puliendo, que eso lo veremos más adelante, afinar el personaje, la línea final del personaje. Pero yo creo que ahora mismo hasta aquí, que es el poder definir más esas formas, el poder darle ese carácter de que reconozcas el personaje de una posición a otra, es lo importante. Como veis aquí, incluso ya una vez que más o menos tienes el personaje definido, si le quieres hacer algo muy característico, como por ejemplo una cicatriz, imaginemos que este personaje tiene una pequeña cicatriz en este lado de la cara, algo así. Pues luego, que es muy característico, pues luego simplemente hay que procurar reproducírselo en el resto. ¿Veis? Si está marcado aquí, aquí nos lo marcaríamos. Aquí exactamente lo mismo. Al estar mirando hacia arriba, la cicatriz no se vería tan larga, sino que se acortaría, al igual que aquí. Y en el lado visto para nosotros es la derecha, pero realmente es el lado izquierdo del personaje, porque lo estamos viendo de frente. Y hasta aquí la lección de hoy. Espero que disfrutéis haciendo cabecitas, porque la siguiente lección va a ser definirlas y después pasaremos a hacer un personaje entero. Que tengáis un buen día.